Evangelio según San Juan, prólogo, capítulo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció, vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como un unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, él lo ha contado. El ministerio de Jesús. 1. El anuncio de la nueva economía. Inciso A. La semana inaugural. El testimonio de Juan. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy la voz del que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron, ¿por qué? Pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que ese es elegido de Dios. Los primeros discípulos. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les dice, ¿qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, ¿qué quiere decir, maestro? ¿Dónde vives? Les respondió, vengan y lo verán. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y lo llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe, y Jesús le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret? ¿Puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
La boda en Cana, capítulo 2. 3 días después se celebraba una boda en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el mayordomo al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebiendo el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Inciso B. La primera Pascua. La purificación del templo. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué signo nos muestras para orar así? Jesús le respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Estancia en Jerusalén. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no les tenía confianza porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Entrevista con Nicodemo, capítulo 3. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras, pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Ministerio de Jesús en Judea, último testimonio de Juan. Después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y ahí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando, y todos se van a él. Juan respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Ustedes mismos me son testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él.
El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y ya ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Jesús entre los samaritanos, capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Por qué los judíos no se tratan con los samaritanos? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le dé se convertirá en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero llega la hora, y estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo. Jesús le dice: yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo: ¿qué quieres o qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iba hacia él. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no saben. Los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes: 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo les digo: alcen sus ojos y vean los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo les he enviado a segar, donde ustedes no se han fatigado. Otros se fatigaron y ustedes se aprovechan de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Jesús en Galilea. Pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó, pues, a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Segundo signo en Cana: curación del hijo de un funcionario real. Volvió, pues, a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajara a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ¿no creen? Le dice el funcionario: Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: ayer, a la 1 de la tarde, le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia.
Tal fue, de nuevo, el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. 2. Segunda fiesta en Jerusalén. Primera oposición a la revelación. Curación de un enfermo en la piscina de Betesda. Capítulo 5. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática que se llama en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿Quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él les respondió: el que me ha devuelto la salud me ha dicho: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho: tómala y anda? Pero él, curado, no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde Jesús lo encuentra en el templo y le dice: Mira, has recobrado la salud, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: Mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Discurso sobre la obra del Hijo. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada para su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que se asombren, porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora, y estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No se extrañen de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes mandaron enviados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no es de un hombre del que recibo testimonio, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que arde y alumbra, y ustedes quisieron recrearse una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Ustedes no han oído nunca su voz, ni han visto nunca su rostro, ni habita su palabra en ustedes, porque no creen al que Él ha enviado. Ustedes investigan las Escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo los conozco. No tienen en ustedes el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibirán. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que les voy a acusar yo delante del Padre. Su acusador es Moisés, en quien han puesto su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? 3. La Pascua del pan de vida, nueva oposición a la revelación, la multiplicación de los panes, capítulo 6. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía, porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó:
200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Dijo Jesús. Hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres, en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces. Todo lo que quisieron, cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Lo recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Jesús se reúne con sus discípulos caminando sobre el mar. Al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo a una barca, se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaún. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, pero él les dijo, soy yo, no teman. Quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Discurso en la sinagoga de Cafarnaún. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos, pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde había comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió, en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las cosas de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué signos haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya se lo he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo escucharé fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaún. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes,
El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. La confesión de Pedro. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quiénes vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no les he elegido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste lo iba a entregar, uno de los 12. 4. La fiesta de las tiendas. La gran revelación mesiánica, la gran repulsa. Jesús sube a Jerusalén para la fiesta y enseña. Capítulo 7. Después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea, porque los judíos buscaban matarlo, pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces les dice Jesús: todavía no ha llegado mi tiempo, en cambio su tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiarlos, a mí sí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esa fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Los judíos durante la fiesta andaban buscándolo y decían: ¿dónde está ese? Entre la gente había muchos comentarios acerca de él. Unos decían: es bueno, otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos, asombrados, decían: ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz, y no hay impostura en él. ¿No es Moisés el que les dio la ley? Y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué quieren matarme? Respondió la gente: tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Jesús les respondió: una sola obra he hecho, y todos se maravillan. Moisés les dio la circuncisión, no que provenga de Moisés, sino de los patriarcas, y ustedes circuncidan a uno en sábado. Si se circuncida a un hombre en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, se irritan contra mí porque he devuelto la salud plena a un hombre en sábado. No juzguen según la apariencia, juzguen con juicio justo. Discusiones del pueblo sobre el origen de Cristo. Decían algunos de los de Jerusalén: ¿no es a ese a quien quieren matar? Miren cómo habla con toda libertad y no le dice nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús, enseñando en el templo y diciendo: me conocen a mí y saben de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado. Pero ustedes no le conocen, yo le conozco, porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerlo, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Jesús anuncia su próxima partida. Y muchos entre la gente creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, hará más signos que los que ha hecho este. Se enteraron los fariseos que la gente hacía estos comentarios acerca de él y enviaron guardias para detenerlo. Entonces él dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, y me voy al que me ha enviado. Me buscarán y no me encontrarán, y a donde yo esté, ustedes no pueden venir. Se decían entre sí los judíos: ¿a dónde se irá este que nosotros no le podamos encontrar? ¿Se irá a los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué es eso que ha dicho? Me buscarán y no me encontrarán, y a donde yo esté, ustedes no pueden venir. La promesa del agua viva. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Nuevas discusiones sobre el origen de Cristo.
Muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero otros replicaban, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Se originó, pues, una disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerlo, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Respondieron los guardias, jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Los fariseos le respondieron, ¿ustedes también se han dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él alguno magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron, ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. La mujer adúltera. Y se volvieron cada uno a su casa. Capítulo 8. Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaban una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle, pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E, inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Jesús, luz del mundo. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Discusión del testimonio de Jesús sobre sí mismo. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no vale. Jesús les respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, y en su ley está escrito, que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y también el que me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el tesoro, mientras enseñaba en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Jesús les dijo otra vez, yo me voy y ustedes me buscarán, y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se decían, es que se va a suicidar, pues dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Él les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces le decían, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, desde el principio, lo que les estoy diciendo, mucho podría hablar de ustedes y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que habló. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Jesús y Abraham. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Se harán libres. Jesús le respondió, en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no prende en ustedes. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, pero tratan de matarme. A mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios, eso no lo hizo Abraham, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió,
Si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocen mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos le respondieron: ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús: yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí, pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. En verdad les digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios, y sin embargo no le conocen. Yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero yo le conozco y guardo su palabra. Su padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Curación de un ciego de nacimiento, capítulo 9. Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifieste en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿no es ese el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No decían otros, sino que es uno que se le parece, pero él decía: soy yo. Le dijeron entonces: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui y me lavé y vi. Ellos le dijeron: ¿dónde está ese? Él respondió: no lo sé. Lo llevan a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos, pregúntenle. ¿Qué edad tiene? Puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que, si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió: si es un pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó: se lo he dicho ya y no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que quieren también ustedes hacerse discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió: eso es lo extraño, que ustedes no sepan de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que de Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: has nacido todo entero en pecado, y nos das lecciones a nosotros. Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y, encontrándose con él, le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo has visto, el que está hablando contigo, ese es.
Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él, y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. El buen pastor, capítulo 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, a este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importa nada a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchan? Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? 5. La fiesta de la dedicación. La decisión de matar a Jesús. La verdadera identidad de Jesús. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús respondió, ya se lo he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, muchas obras buenas de parte del Padre les he mostrado. ¿Por cuál de esas obras quieren apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió, no está escrito en su ley, yo he dicho, dioses son. Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le dicen que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creen, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean por las obras, y así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderlo, pero se les escapó de las manos. Jesús se retira al otro lado del Jordán. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron a él y decían, Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad, y muchos allí creyeron en él. Resurrección de Lázaro, capítulo 11. Había un enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María, y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos, Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí. Jesús respondió, ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche, tropieza porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente,
Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamando el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro. Mientras María permanecía en casa, dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Les dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa, consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que le acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde lo han puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían, miren cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús, quiten la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele, es el 4.º día. Le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal afuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice, desátenlo y déjenlo andar. Las autoridades judías deciden la muerte de Jesús. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta de que les conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en unos a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. 6. Fin del ministerio público y preliminares de la última Pascua. La proximidad de la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo, ¿qué les parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerlo. La unción en Betania, capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaba en ella. Jesús dijo, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Al día siguiente,
Al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel». Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito: «No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montando en un burrito». Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le habían hecho. La gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquel signo. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: «¿Ven cómo ustedes no adelantan nada? Todo el mundo se ha ido tras él». Jesús anuncia su glorificación por la muerte. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de Hombre. En verdad, les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre». Vino entonces una voz del cielo: «Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: «Le ha hablado un ángel». Jesús respondió: «No ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado, y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Decía esto para significar de que muerte iba a morir. La gente le respondió: «Nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre?». Jesús les dijo: «Todavía, por un poco tiempo, está la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tiene la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz». Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Conclusión: la incredulidad de los judíos. Aunque habían realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías: «Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? ¿Y el brazo del Señor a quién se le reveló?». No podían creer, porque también había dicho Isaías: «Ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane». Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aún entre los magistrados, muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Jesús gritó y dijo: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuentas, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí». La hora de Jesús. La Pascua del Cordero de Dios. 1. La última cena de Jesús con sus discípulos. El lavatorio de los pies, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un platón y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega Simón Pedro, le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde». Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Le dice Simón Pedro: «Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza». Jesús le dice: «El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos». Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: «No están limpios todos». Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros.
porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. No me refiero a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Anuncio de la traición de Judas. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad les digo, que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió porque se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. La despedida. Cuando salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará pronto. Hijos míos, ya pocos tiempo voy a estar con ustedes me buscarán, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy ustedes no pueden venir. Les digo también ahora a ustedes, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no pueden seguirme ahora, me seguirán más tarde. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús, ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantaré el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Capítulo 14. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré, y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes, y a donde yo voy, saben el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, créanlo por las obras. En verdad les digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre, y todo lo que impidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, mi paz les doy. No se la doy como la de el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. Han oído que les he dicho, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre, y que obro según el Padre me ha ordenado. Levántense, vámonos de aquí. La vid verdadera, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador.
Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios, gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, no los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Los discípulos y el mundo. Si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, porque yo al elegirlos los he sacado del mundo, por eso los odia el mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto se lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendría pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí, pero también ustedes darán testimonio, porque están conmigo desde el principio. Capítulo 16. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he dicho esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se lo había dicho. La venida del Paráclito. No les dije esto desde el principio porque estaba yo con ustedes, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado y ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Sino que por haberles dicho esto sus corazones se han llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Anuncio de un pronto retorno. Dentro de poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí, ¿qué es eso que nos dice, dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver y me voy al Padre? Y decían, ¿qué es ese poco? No sabemos lo que quiere decir. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo, andan preguntándose acerca de lo que he dicho, dentro de poco no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, y el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz, está triste porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y su alegría nadie se la podrá quitar. Aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo, lo que pidan al Padre se lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le han pedido en mi nombre, pidan y recibirán, para que su gozo sea colmado. Les he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que con toda claridad les hablaré acerca del Padre. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque me quieren a mí, y creen que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre.
Le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas claro, y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creen? Miren que llega la hora, y ha llegado ya, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. La oración de Jesús, capítulo 17. Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado, y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ello no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean unos como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sea perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. 2. La pasión. Prendimiento de Jesús, capítulo 18. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos, pero también Judas, el que le entregaba. Conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la patrulla de soldados y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dice: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos, cuando les dijo: yo soy. Retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya les he dicho que yo soy. Así que si me buscaban a mí, dejen marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Jesús ante Anás y Caifás. Negaciones de Pedro. Entonces la patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que murieran un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La criada portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y al instante cantó un gallo. Jesús ante Pilato. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos le respondieron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: tómenlo ustedes y júzguenlo, según su ley. Los judíos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir hacia los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que les ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Quieren pues que les ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo: a ese no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. Capítulo 19. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura, y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo: miren, se lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Les dice Pilato: aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Les dice Pilato: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él ningún delito. Los judíos le replicaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Le dice Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Condena a muerte. Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, dice Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato: a su rey voy a crucificar. Replicaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. La crucifixión. Tomaron pues a Jesús, y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota, y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino: este ha dicho: yo soy rey de los judíos. Pilato respondió: lo he escrito, lo he escrito. Reparto de los vestidos. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rompamos, sino echemos a suerte saber a quién le toca, para que se cumpliera la escritura: se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Jesús y su madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Coplas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer,
ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Muerte de Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La lanzada. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y lo retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio, lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. La sepultura. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de 100 libras, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 3. El día de la resurrección, el sepulcro vacío, capítulo 20. El primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro, echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Aparición a María de Magdala. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué me lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Le dice Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y que había dicho estas palabras. Apariciones a los discípulos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, ¿no estaba con ellos cuando vino Jesús? Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con ustedes. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. 4. Primera conclusión. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Epílogo. Aparición a orillas del lago de Tiberíades, capítulo 21.
Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven, preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan, les dice Jesús: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y, aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan: ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otros te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Pedro se vuelve y ve, siguiéndoles detrás, al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndolo Pedro, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió, pues, entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga. Conclusión: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribirían.